soy. Vamos a tirar de aquí para verlo. La 2, el primer barco que vemos aparecer en el horizonte, en su puesto de labor, 3 luces blancas en vertical y más abajo una lucera. Vale, La luz de mirar la decisión. Correcto. Y antes de mirar las preguntas que nos hacen o las respuestas que nos dan, ¿qué barco es el que estás viendo? ¿Qué interpretarías ya con esas luces? No sé, esa es mi pregunta. Claro, este tipo de preguntas lo primero que pasa siempre es por identificar el barco. Porque si no, nos hagan la pregunta que nos hagan. Es más, si no lo identificamos, nos puede liar a veces. Y aquí tendríamos que recordar precisamente la última clase que vimos, que decíamos eso del barco con cola. Barco de motor con cola y con cola larga. Y en este caso es precisamente un remolcador el que estás viendo. Hola Miriam, buena tarde. Hola, buena tarde. Buena tarde, Miriam. Entonces, aún así, aún habiéndolo identificado, pero antes de seguir, ves claro que es un remolcador, ahora que lo hemos dicho, que era el de 3 luces de tope en vertical. Aquí igualmente genera confusión, porque el remolcador, el pensamiento se nos va a pensar que tiene dificultades en maniobrar. Y hice un comentario que ahora coge protagonismo, porque de inicio el pensamiento nos llevaría a pensar que tenemos que darle preferencia. Y la realidad es que no. Es que es un barco de motor con cola, vale, es igual, pero es un barco de motor que nos viene por babor. Tenemos preferencia nosotros. Si un día ese barco va tan jodido que tiene que pedirnos preferencia, para pedirnosla tendría que añadir a las luces que dicen que tiene cola, las de maniobra restringida que vimos también. Pero tendría que añadirlas. Si no, es un barco de motor con cola. Es un bicho raro el remolcador porque, así como a nivel de referencias no la tiene por sí mismo, sí que es cierto, si yo me encuentro con un remolcador y lo veo con distancia, voy a valorar si yo hago un poco de maniobra para evitar que tenga que moverse, porque siempre, poco o mucho, irá más jodido que yo. Pero si hubiera una situación de conflicto o de proximidad, el reglamento manda. Ese remolcador, si no está pidiendo referencia con unas luces o marcas de maniobra restringida, no la tiene. Ok. Joder. Vale. Bien, como veis en la pizarra, ya os lo iba advirtiendo estos días anteriores, llegamos al final del RIPA y vamos a tener desde hoy hasta el examen, tenemos unos cuantos días para empezar a trabajar ya con las preguntas tipo 3. Hoy os voy a pedir, ya toca, una lectura del tema F, que es el que os he pedido que no entraréis en él por arisco, por denso, por de algún modo incómodo de leer. Y el momento en que ahora os estoy pidiendo que ya sí toca leerlo es un momento en el que leeréis cosas que se supone que sabemos de lo que estamos hablando y eso ayuda a que la lectura no sea tan incómoda. Aún así hay que leerlo porque sí que hay algunos datos que nos han pronunciado en clase y que esa lectura no tiene ningún problema, la lectura los evidenciará, pero hay que hacer esa lectura. Y ya os voy a indicar que toca empezar a pelearnos con las preguntas tipo test, os voy a dar un chorro de test como los que tocarían hacer, pero tampoco se trata de hacerlos para este fin de semana. Hola Gerard, buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerard. Tampoco se trata de querer hacerlos, después lo comentaré, pero ya sí toca empezar a trabajarlo, porque es precisamente el tema F, el tema del RIPA, que hoy vamos a finalizar, es el tema que más test tiene y aparte pues tiene una restricción a nivel de examen. Como os decía, hoy vamos a darle el final, si bien vamos a seguir hablando de él, va a generar dudas, esas preguntas que test y vamos a seguir hablando de este tema, por supuestísimo, pero no a nivel de dar explicaciones. Y el primer barco del que os quisiera hablar es un barco que en principio se añade a los que sabemos por un motivo muy particular. Me estoy refiriendo al dragaminas. Quiero aclarar primero la expresión que utilizamos. La palabra draga se utiliza y la utilizaremos cada vez que hablamos de un barco que quita cosas. Es habitual que cuando alguien dice aquí hay una draga, nos hace pensar inmediatamente en un barco que quita arena del fondo. Por ejemplo, cuando en un puerto, hemos tenido episodios en nuestro litoral, de esto que os voy a decir, por ejemplo, el puerto de Preñá ha sido
durante muchos años un problema que se les taponaba la bocana. También ha sufrido algún episodio el puerto de Masnou, lo sufrió también el puerto del Valís, no lo ha sufrido hasta ahora nunca el puerto de Mataró ni el puerto de Arenys, pero sí que hay puertos que han tenido un problema, que por movimientos de arena se ha taponado la bocana, claro, eso impide la salida y entrada de barcos. Pues se tiene que contratar los servicios de una draga que viene, saca esa arena y la tira lejos de la costa para que se vaya al fondo del mar y podamos volver a tener esa bocana restaurada. Draga quita cosas. Si lo que quita son minas, explosivos, entonces aparece el nombre de draga minas, quita minas. Realmente es un barco que está relacionado con la flota de la armada de un país, con una flota militar, y lo que haría esta embarcación es desactivar en tiempos de guerra y también en tiempos de paz lo que sean elementos explosivos que pudieran estar en el ámbito marítimo. ¿Qué sucede? Pues que de algún modo nos lo va a indicar. De día, con 3 bolas negras en forma de cruz, y de noche con 3 luces verdes. Os pongo las identificativas independientemente de que si se está moviendo, ya sabemos, tendría su verde, roja y blanca tradicionales, y si estuviera parado no. Pero el dragaminas, claro, podríamos decir, bueno, ¿y quién tiene preferencia? ¿Cómo funciona esto? Bueno, un poco el sentido común. Si un día estamos navegando y veis un dragaminas, es decir, veis las 3 bolas negras o las 3 luces verdes de noche en forma de cruz, quiere decir que está en operativo de dragaminas. ¿Cuál sería nuestra reacción? Pregunto. Huir. Salir cagando leches, efectivamente. Salir cagando leches porque ahí va a haber un problema. Precisamente, la imagen que os mostraba al principio, cuando hemos empezado la clase, es un barco que ya se ve por su color, que pueda ser militar, es de color gris, y tiene toda una serie de banderas. Pero fijaros, podría ser que os hubierais fijado antes, fijaros que tiene precisamente ese indicativo que estamos viendo hoy, os lo pongo más grande, de esas 3 bolas negras. En particular, este barco es en un río de Europa. Después hablaremos de las navegaciones y los canales que hay navegables, que no son pocos en el centro de Europa, y que, bueno, una embarcación, en este caso deportiva, detectó lo que parecía que era un obús, le pareció a esa persona que era un obús, hizo el aviso correspondiente a la administración y vino este dragaminas en operativo, acabó siendo un obús, acabó siendo una especie de bidón que estaba deformado y tal cual parecía un proyectil, pero acabó no siendo nada, pero bueno, el barco no lo sabía, mientras se acercaba en operativo de dragaminas y por eso esa señalización. ¿Dudas con el dragaminas? Otro barco que tendremos que hablar también es un caso particular, es el único caso particular sobre el barco de maniobra restringida. Ya lo vimos, quiero recordarlo para ir repasando un poco cosas. En general, un barco de maniobra restringida, que ya hablamos de él, ahora veréis por qué os estoy volviendo a sacar este tema. Un barco de maniobra restringida, ¿por qué es un barco de maniobra restringida? ¿Qué motiva? Lo dijimos, que sea un barco de maniobra restringida, pregunto. Alguna labor, ¿no? Correcto. Un trabajo, una labor, algún tipo de trabajo. Un trabajo es también llevar mercancías, pero como es un trabajo estándar en el ámbito marítimo, no se considera la particularidad. El trabajo del transporte de mercancías no está distinguido. Aquí ya hablábamos de ese barco cablero, de ese barco que estaba echando arena o cualquier tipo de barco que está haciendo algún tipo de trabajo en la mar. Pero hay un caso que sería un caso de un barco que podría tener problemas de maniobra, pero no por el trabajo. Por ejemplo, aquellos barcos que están en un canal y que ese canal, pues hacia los laterales disminuye la profundidad y este barco, con lo grande que es, pues podría tener problemas. Claro, esto es por su dimensión, porque, por ejemplo, nosotros seríamos estos. Para nosotros esto no es ningún problema, estamos en un lugar enorme para nuestra navegación. El barco que tiene problemas es el barco grande, nosotros no. Hay canales incluso más estrechos, que realmente no se puede desviar ni un centímetro para un lado y para otro, como se desvía la carga. Canales que realmente tienen un problema, estos barcos grandes. De modo que estos barcos tienen una categoría particular. Son barcos de maniobra restringida, pero no por su trabajo, sino por su calado. Y este por su calado es el único caso de maniobra restringida que no es por su trabajo. No hay más casos, no van a haber más excepciones, sino que hay el maniobra restringida es en general por su trabajo, menos el caso este particular de por su calado. Y tiene una forma de identificarse distinta, particular, personal, que hace que lo distingue para que tengamos claro que de él no salen cosas. Es importante eso, porque si yo veo un barco de maniobra restringida, pues oye, me lo miraré con más calma que con otros, porque pienso que igual le puede salir algún tipo de artilugio, o grúa, o cable, o lo que sea.
si sé que es una maniobra restringida por su calado, ya no me preocupa eso. Sé que el barco es en sí mismo el que tengo que esquivar, pero no tengo que preocuparme de cosas que puedan salir de él. ¿Cómo se señalizará? Decimos con un cilindro negro. Si bien a efectos de visión es como un rectángulo, la marca física de día sería un cilindro negro. Un cilindro que, como os digo, desde fuera pues se verá como un rectángulo, desde cualquier ángulo. Y de noche puede servir de acordarnos. De día vimos en maniobra restringida que era roja, blanca, roja. Si recordamos, lo que vimos era roja, blanca, roja. Pues ya es que no hay más combinaciones. Lo que se hace para distinguir este barco es la del medio, blanca, también roja. Y si en lugar de ser roja, blanca, roja vemos las tres rojas, pues es este caso particular de maniobra restringida por su calado. Ya estamos acabando ya el arsenal que suficiente es, que no es chico, de marcas de día, luces, y también os digo que cuando me habéis preguntado muchas veces en distintas ocasiones, ostras, y esto, la dificultad de las luces que tiene evidente de las marcas, ahora va a ser en esta fase en la que entramos con las preguntas tipo test del online que os voy a pedir que vayamos haciendo, que la repetición va a hacer, y con las dudas que tengamos que resolver, por supuesto, la repetición va a hacer que nos lo metamos en la cabeza. Con eso os digo que va a ser muy importante. Os lo he insistido desde el primer día de curso y seguiré haciéndolo, que hagamos los test online. Deseando, yo no controlo durante el curso quién está al ritmo, quién no está al ritmo, pero hay un momento en que lo voy a detectar de forma inmediata, es cuando hagamos las simulaciones de exámenes. Cuando hacemos las simulaciones de exámenes, es entonces yo, depende de lo que veo que me enviáis, pues que entro porque puedo entrar en vuestros test online, los que habéis hecho de forma personal, y veo lo que ha pasado. Entonces es cuando ya igual solicito una reunión con la familia y ponemos los roommates vermells, los roommates verdes, y presta atención, no presta atención, y ya tenemos conversaciones ya un poco más serias para que sea retón final que tenemos que hacer. Pero sí que es cierto, lo más aparte, que los test van a coger mucho protagonismo. Xavi, una pregunta. Yo lo de por su calado no lo he entendido. Es decir, ¿qué diferencia hay entre una maniobra restringida normal y uno por su calado? Primero el motivo. Y el motivo que, como decíamos, está motivado por esa situación de que están en un canal. Y ese canal lo que hace es limitar sus movimientos. ¿Qué pasa? Que si yo soy este barco que decíamos, y estoy navegando por aquí, si yo sé que esto es una maniobra restringida por su calado, no me preocupará estar cerca de él, alrededor, o que me pase cerca. Si fuera una maniobra restringida al uso normal, hostia, a ver si por aquí le sale algún cable o le sale algo y tengo que vigilar más. Vale. Por eso me interesa esa distinción. Es igual que los pesqueros. Cuando yo veo un barco que sus señales me dicen que está pescando, me saltan las alarmas porque no quiero estar cerca de ese barco, porque de él salen cosas. De una maniobra restringida también. Ya sabemos que si lo que sale mucho y obstruye uno de sus lados, nos lo tiene que decir con esas dos verdes o dos rojas. Pero cuando no obstruye o no considera que es una obstrucción, igualmente le salen cosas de él. Con lo cual me interesa esa distinción. Y el RIPA hecho por gente que navegaba lo vio oportuno de distinguir. No, sí. Hay una figura en la mar que no nos va a afectar de modo directo, no vamos a tener interacción con él, pero existe en la mar. Existe en la mar y sí que puede ser que pasemos cerca de él. Y ahora veréis por qué se nos pide que lo conozcamos, os tengo que hablar de él, para que si un día pasamos cerca de él, no nos confunda. Hay una figura en el ámbito marítimo que es el práctico. El práctico está relacionado con el hecho de que los barcos mercantes, cuando llegan a puerto, no pueden entrar ellos por su cuenta. A nivel deportivo sí que lo hacemos, sino que tienen que embarcar un señor. Este señor ahora va a subirse a esta escalera. Esto es el mar abierto. Un mercante que está acercándose a un puerto que sea, esto es a nivel mundial. Y es un tío experimentado, es un capitán de la unidad mercante con sobradísimo experiencia y conocimientos, y va a subir al barco y va a ser él el que va a dar las instrucciones, incluso al capitán. No es que esté por encima del capitán, sino que es el consejero, pero bueno, con tanto conocimiento del puerto en el que está, porque cada práctico está asociado a un puerto. Es decir, cada puerto tiene sus prácticos, y antes de que un práctico empiece a hacer las labores de práctico, pues tiene que tener un entrenamiento en ese puerto en el que está. Fijaros que hay barcos mercantes que ya los construyen con una puerta de acceso para el práctico, porque ya se sabe que los prácticos van a tener que subir al barco. Y aquí, pues mira, este barco no ha querido que tenga que hacer la gran subida por esa escalinata que veíamos anteriormente, y tiene que, bueno, es la dura labor. Imaginaos que le pilla una pierna ahí entre el barco que él está embarcando y el barco mercante. Evidentemente la pierde, es un trabajo que tiene sus riesgos, pero bueno, se supone
supone que tienen la experiencia oportuna y de hecho la tienen para que no hayan problemas. No es que estén habiendo muchos problemas, pero sí que evidentemente hay un riesgo asociado a este tipo de trabajo de peligro, porque como os digo, si la pierna le pilla, tiene que confiar plenamente en el patrón que está llevando la embarcación del práctico. Y de eso vamos a hablar, de esta embarcación que aproxima a este señor, a este barco, y va a tener que subir, y él va a ser el que va a entrar el barco en puerto. También al salir del barco necesitan salir con el práctico, y será fuera que desembarcarán. Fijaros las condiciones en este caso de la barca. Esta embarcación que estamos viendo, que se va a acercar y va a tener que aproximarse del modo oportuno y con la habilidad oportuna para que ese práctico que va a subirse a una especie casi de trampolín, no es que haya pegado un salto, ya lo veremos, que casi es un paso largo el que da, pero no es inmediato, tiene que acercarse y el barco se zarandea de forma importante. Este barco pequeño es el que llamamos barco de práctico. Y este barco de práctico, en su ir a buscar al barco mercante o en su volver después de dejar el práctico, puede indicarnos con una señal de eso precisamente. Soy el barco de práctico. No es para nosotros realmente que nos lo indica para el barco mercante que se está acercando a puerto para decir, que soy yo el que buscas. Ahora está a punto de subir, fijaros los zarandeos que da, evidentemente hay un riesgo, el práctico va a esperar el momento oportuno para hacer el paso largo que le va a poner, no encima del barco, sino en la escalinata, en la escalera de práctico, se llama precisamente, que le va a permitir subir hasta arriba y ya irse al puente donde va a dar las instrucciones oportunas. Está a punto ya y acabe la historia para saber que no murió desde de aquí y para quedarnos tranquilos, ya está a punto de hacer el salto. No es un salto propiamente, fijaros, es un paso largo con todo el acierto y ahora ya tiene la escalera que le va subiendo hasta arriba y lo va a subir. Bien, la idea es que ¿por qué tenemos que conocer que existe esta persona? Si, como os digo, nosotros en los puertos no vamos a entrar, ni mucho menos con ningún ayudante, vamos a entrar con nuestros medios. Pero si pasando cerca de un puerto mercante, Barcelona sería un ejemplo, el puerto de Barcelona, Mataró no tiene práctico, Masnou no tiene práctico, Badalona no tiene práctico, Arenys no tiene práctico. El práctico existe en los puertos donde hay tránsito mercante. Pero resulta que si de noche nos cruzamos con él, aparte de sus luces que ya sabemos, la verde, roja y blanca, llevará una luz blanca arriba y roja abajo. Hay quien piensa, para recordarlo, en este práctico que os he presentado, en la gorra blanca de capitán y la nariz roja del frío. Bueno, pues si sirve para recordarlo, pues ya está. Pero es importante que no lo confundamos con un barco que justo sería esto al revés. ¿Cuál sería el barco? Lo conocemos, que arriba sería roja y abajo blanca. Tendría que sonarnos. A mí me coge ahora el tic nervioso en el ojo derecho. Pesca de arrastre, ¿no? Por lo que veo aquí. Pesca, eso sí, pesca de no arrastre. De no arrastre, efectivamente. Vale. El pesca de no arrastre que tendremos que practicarlo a partir de ahora. Sí, pues muchas luces hay aquí. Son muchas luces. Demasiada, ¿eh? Y es una borrachera de luces que tenemos ya y vamos a tener que jugar con ellas, por supuestísimo, y es lo normal, No sería lógico pretender que con las clases que hemos hecho ya tuviéramos todas estas luces en la cabeza. No sería normal, ni es lo que se pretende. Hola Beatriz, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes, ¿me oyes? Buenas tardes. Ahora, perfecto, buenas tardes, Beatriz. Pues, como os decía, no se pretende, el objetivo no es, yo no os habría dicho nunca en ningún momento, no, con las clases que vamos a hacer, vamos a tener ya las luces metidas en la cabeza, eso es imposible. Sí que hemos conseguido ordenar esa cabeza, ese cajón de las luces para que tengan un sentido, tengan un porqué, ya, cuando pueda haber alguna explicación, y será ahora con las preguntas tipo test que podremos acabarle de dar forma y, bueno, de algún modo no contemplar que el día del examen, insisto, vamos a vivir muchas preguntas que vais a tener online y que nos sean confortables. Podríais decirme, bueno, ¿y de día qué pasa con el práctico? De día no hay una señal de día como las que estamos manejando. Hay una bandera que ni os comento para que no nos liemos, porque tampoco nos lo piden saber y tampoco, a ver si fuera algo que nos afectara en la navegación. Sí que es cierto que en alguna ocasión, y va a pasar la semana que viene, va a pasar en el caso, que hay alguna cosa que os diré, esto no entra en el examen, pero os lo tengo que contar porque no puede pasar yo de patrón o un barco no lo sepa. Y por supuesto a nivel de escuela hay esa responsabilidad que no podemos cerrar los ojos a la misma. Hay cosas que se tienen que saber. Ya pasó un poco con lo de seguridad, pero va a pasar más importante aún si cabe con un tipo de señales que nos podemos encontrar en la mar, ya lo veremos. Pero es que en este caso no. La bandera del práctico, o sea, me hizo la ilusión saberla, pues cuando acabe la clase me lo comenta y se la digo, pero no se emborracharía ahora innecesariamente y no nos aporta ninguna información. Porque un práctico
no tiene preferencia sobre nosotros, más allá de ser el práctico. ¿Por qué tiene una iluminación específica? Porque si yo estoy en un mercante, si yo estoy de capitán o oficial en un mercante, quiero saber de esos datos que veo quién es el práctico, porque necesito que se me acerque. No me preocupará si se me acerca. En cambio, si se me acerca un deportivo, digo, coño, ¿pero qué hace ese? A ver qué está haciendo. En cambio, el práctico sí, necesito que se me acerque. Tenemos otro tipo de barcos que son los que se llaman de alta velocidad. Los barcos de alta velocidad son barcos que corren exageradamente, es decir, comparados con otros barcos, realmente la velocidad no está limitada en el mar, se está limitada a que tiene que ser acorde a las condiciones de navegación que estemos. No es lo mismo navegar con lluvia, con niebla, con mucho tránsito de barcos, con menos, pero no hay un límite de velocidad. El límite lo pone pues, el tipo y la tipología de la embarcación. En embarcaciones deportivas, pues bueno, ¿qué velocidades estaremos viendo como mucho? Pues si estamos hablando de veleros, pues estaremos hablando de 7, 8, 9 nudos, que son velocidades altas para veleros. Si hablamos de motoras, pues 20 nudos ya es una velocidad bastante alta, 25, no, es un una motora que tenía una potencia de caballos extraordinaria y nos pusimos a 30 nudos, eso ya es la hostia. Pide también unas condiciones de mar muy específicas y que el tipo de embarcación lo permita. Embarcaciones de motor, muchas de ellas pues están entre los 10 y 20 nudos como navegaciones muy razonables. ¿Qué pasa? Que los barcos mercantes, sobre todo los mercantes, normalmente pues están sobre ese rango máximo de los 20 nudos. Cuando se supera esa velocidad ya hablamos de velocidades de alta velocidad. Y estos barcos generan una confusión porque no esperas que corran tanto. Ya de día, su forma ya te hace pensar que es un bicho raro. Pues ya esto parece una nave espacial. Pero ¿por qué es importante saber que van muy rápidos, más rápidos de lo normal? Porque nuestras decisiones sean acordes a esa información. Pues pongo un ejemplo, terrestre. Si estáis un día con el coche y llegáis a un stop, en un lugar de urbano, por ejemplo, de ciudad, y la calle es muy larga, y muy lejos, veis un coche, y vosotros tenéis el stop, pero ese coche está muy lejos. Pues es correctísimo y lo hacemos, ese stop lo hemos hecho, hemos parado, ponemos primera y salimos. Ese coche está tan lejos que no estamos interfiriendo. El stop no dice que si ves un coche, aunque sea muy lejos, tienes que parar esperar. No, dice que no tienes que interrumpir su circulación. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasaría si ese coche no fuera a la velocidad que nosotros creemos, sino que fuera dentro de la ciudad a 300 km/h? Nadie se lo habría imaginado. Esa velocidad, aparte de estar prohibida, pero haría que nos equivocásemos en nuestra relación. Pues en la mar pasa eso, que si este barco va a 35 nudos, hostias, mis cálculos que yo había echado para darle preferencia o no, pueden cambiar a nivel de seguridad. Por eso se pide que, sobre todo de noche, porque de día ya se ve que es una cosa rara. A veces hay barcos que parecen que no sean de alta velocidad cuando están saliendo de puerto. Esto podría parecer un ferry normal y corriente. Pero es que empieza a salir del puerto, empieza a correr, y a medida que va corriendo se va levantando, y llega un momento que está como una especie de esquíes, y va cagando leches. ¿Qué se le pide a estos barcos? De día no es tanto el problema, pero que de noche, aparte de su luz, aquí que veríamos ya seguro, la verde, la roja o la blanca. Ya es casi insultante esta pregunta fecha de hoy. Segundo. Nadie se atreve, es insultante y cada vez la voy a cagar. ¿La verde? La verde. La verde. Y esto es un barco de motor, que sí, que va cagando leches, pero de inicio es un barco de motor, con lo cual lleva lo que llevan los barcos de motor. ¿Qué llevan aquí a la vista los barcos de motor? La blanca. La blanca de tope. Pues bien, se le pide a este barco que rollo ambulancia, tenga una luz de color amarillo parpadeando, para decir, voy cagando leches. Ahora bien, hay que tener presente este voy cagando leches que implica a nivel de información, y va a implicar algo parecido a lo que implica en tierra. Ese coche de ambulancia o de policía o de bomberos que está con una sirena, nino, ¿cómo funciona en tierra? Pregunto, por ejemplo, vamos a situarnos en tierra, vamos con el coche otra vez. Y vamos por una calle y tiene salida a nuestra calle una calle con un stop. Es decir, el stop lo tienen nosotros vamos por una calle con prioridad y hay una calle en el lateral que se va a incorporar coches que tienen un stop ellos. Pero resulta que por esa calle que tienen el stop ellos viene una ambulancia o un coche de policía o un coche de bomberos con la sirena en marcha y la luz parpadeando, pero por lo que sea, un container de basura, un edificio, lo que sea, no vemos las luces y no oímos la señal porque nuestro coche aísla muy acústicamente o tenemos la música un pelín alta. Y resulta que nosotros tiramos
La ambulancia se salta de stop, como tantas veces hacen, y chocamos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Él o nosotros? Nosotros. Nosotros, dice Beatriz. Ellos también. Ellos, Alberto, estamos empatados, a ver si alguien desempata. Nosotros. Estoy hablando no de cosas de mar, sino de cosas de tierra. También es cierto que con el peso aprenden cosas de tierra. Ellos. Ellos, dice Miriam, pues ven, Nosotros, desempatando sí. y efectivamente ganando la razón. Efectivamente, ellos. Ah. La ambulancia, el coche de policía, el coche de bomberos, aun con la sirena, no es un escudo para infringir el código de circulación. Es una petición formal que los demás conductores atendemos. Déjame pasar, por favor. Si observáis, normalmente, si lo hacen bien estos conductores, cuando incluso van con la sirena, titubean en el momento de saltarse un stop para confirmar que los estamos dejando pasar. No pasan con los ojos cerrados. Bueno, de hecho, cuando alguna vez lo han hecho, pues ha habido algún accidente. Y el seguro que paga es el seguro de la ambulancia. A ver, no queramos tener un accidente con ellos, no queramos tener la razón, por eso están tranquilos, porque el accidente es el accidente. Pero la culpa es de ellos, porque ellos han infringido el código. Es una petición formal y que nosotros atendemos, pues porque pensamos, bueno, que si es la ambulancia que lleven tranquilamente el enfermo al hospital o que lo vayan a buscar, si es el policía que pilla al malo y si es el bomberos, pues que apaguen ese incendio, no sea que un día lo necesitemos nosotros. Atendemos el resto de conductores esa petición. Con los barcos de alta velocidad pasa un poco lo mismo. No nos están pidiendo preferencias, que no la tienen de hecho. Si vienen por babor tendremos preferencia nosotros, si vienen por estribor la tendrán ellos. Lo que le están diciendo es, ojo, echa bien las cuentas tú, que voy cagando leches. Eso no quiere decir que yo os diría como consejo que si estáis en una zona con barcos de alta velocidad, máxima atención y no queramos pedirle preferencia. Es decir, si puedo cambiar mi rumbo y mi navegación para no acercarme a él, oye, mira, que tanto mejor. Que tanto mejor, porque realmente ellos también tienen dificultades a la hora de maniobrar, realmente no se ponen a altas velocidades en lugares con mucho tránsito, pero a veces lo hacen antes de lo que sería conveniente. Un sitio muy, muy habitual de tener algún susto no es tanto en nuestra costa peninsular, sino en lugares cerrados, por ejemplo, la Bahía de Palma. La Bahía de Palma en particular, de Palma de Mallorca, es un lugar donde los barcos que van con altas velocidades salen de la bahía ya cogiendo alta velocidad. Y la bahía es un lugar de bastante tránsito. Pasa lo mismo en la isla de Menorca, en Ciudadela. Hay barcos de alta velocidad que llegan ahí, pero bueno, ya los ves y vienen de mar abierto. En la Bahía de Palma en particular es un lugar más cerrado y genera una cierta confusión. Pero estas embarcaciones, que no os extrañe la expresión que se utiliza y leeréis en el reglamento y en el tema F y veréis en la chuleta de luces de resumen que tenéis también en ese tema, veréis que también se habla de ellos como embarcaciones sin desplazamiento. Las embarcaciones llamadas embarcaciones sin desplazamiento son eso, embarcaciones de alta velocidad. ¿Por qué se dice que son sin desplazamiento? Porque es que casi van por encima del agua, casi están en vuelo rasante y no desplazan agua, no quitan agua de su lugar, de ahí la expresión. Un ejemplo muy claro son los overcraft. Los overcraft, esas embarcaciones que van en colchones de aire, que son también embarcaciones anfibias, pueden llegarse a meterse en playas aplaceradas o en rampas. Pues esas embarcaciones también, se ve más claro quizá que no se meten dentro del agua. Bien, pues ya casi acabando, nos quedan un par de referencias más. Una de ellas hace mención de un barco que ya estuvimos hablando de él, el barco de vela. El barco de vela que ya dijimos que las velas de día son su marca de día y que de noche dijimos que llevaría las luces verde, roja y blanca normales y que no llevaría nada. Pues bien, ahora, y no lo dije en su momento para no emborracharnos en ese momento, deciros que optativamente, y ese optativamente se traduce en que casi ninguno lo lleva. Pero sí que, si vais fijándoos, pues podréis ver un barco un día que lo lleva o preparado al menos para poderlo utilizar. Optativamente, los barcos de vela podrían, para decir, no te pienses que se me han fundido las luces, no, soy un barco de vela y quiero que lo tengas claro. Podrían poner en marcha dos luces, todo horizonte, verde la de abajo, roja la de arriba, rollo orden semáforo, vamos a decir, como si fuera el orden de un semáforo. Y estas dos luces, que son optativas a poner en marcha, pues estarían diciendo, soy un velero. Son difíciles de ver. Por ejemplo, os diré que yo en Mataró pues, no he visto ningún barco que la lleve. Por ejemplo, en el Balís, puerto vecino y cercano a nosotros, pues hay un barco de vela que tendrá unos 20 metros prácticamente, un barco ya grande, que tiene esas luces preparadas. Pero es la anécdota. Pero bueno, la posibilidad la tenemos y si un día lo viéramos, pues que no pensásemos que es algo extraño, que es algo distinto a lo que hemos estudiado, sino que me está diciendo, oye, si dudabas, soy un barco de vela. Dame preferencia si la merezco si tú vas a moto. Bien, y cerraría ya un poco el cajón, que ya toca cerrarlo, de señales y marcas, el caso de un tipo de embarcación que nos podemos encontrar también,
que es los submarinos cuando están emergidos. Está claro cuando están... Bueno, hay dos tipos de embarcaciones que pueden estar o no en nuestro rango de acción. Los submarinos, que pueden estar debajo del agua, pero cuando emergen son barcos y se ciñen al RIPA, y los hidroaviones, que cuando vuelan son aviones, pero cuando están amerizando o desamerizando, están saliendo del agua, entonces tienen que cumplir con el reglamento, tienen que cumplir con el RIPA. El contacto que podamos tener con este tipo de embarcaciones extraordinariamente extrañas, porque no son las embarcaciones normales, pues dependerá por las zonas en las que naveguemos. La verdad es que en el litoral nuestro catalán no es muy habitual encontrarlos ni con unos ni con otros. Pero bueno, no hay que ir muy lejos. Si estamos en las zonas Baleares, por ejemplo, la zona de Mallorca que mira a Menorca, la zona de Calatrava, Puerto Cristo, Puerto Rico, es una zona en que hay ciertos episodios de ejercicios con submarinos y puede ser que un día lo vivieras. O por las bahías de Palma o las bahías de Alcudia, los hidroaviones estos que cogen agua para los incendios, es lugares habituales de carga y descarga. Con lo cual, sí, podríamos tener un contacto con estas embarcaciones. De día, los submarinos, que son los que sí quisiera comentar, porque el avión ya se ve, es un avión que está en el agua. De día, la imagen que estás viendo ya es una cosa rara, ya ves algo extraño. El hecho de ver una aleta, que es el timón en definitiva, pero parece una aleta más tipo de avión, pues nos hace pensar que la proa es esto, que avanza hacia allí y que esto será la cola. Y de día, ya ves, es un barco de motor en definitiva. Si me viene por estribor tiene preferencia él, si me viene por babor tengo preferencia yo, y así lo va a respetar el barco. ¿Qué pasa de noche? Pues que como un barco normal y corriente se tiene que señalar, es decir, llevaría su luz roja, en este caso pensando en que la proa fuera esto, llevaría su luz roja de babor y puede llevar o bien la luz del barco de motor, que es fácil que la lleve, o extraordinariamente podría ser que llevara una luz de color ámbar, o la luz de tope blanca de motor normal que ya sabemos llevan los barcos de motor, o una luz ámbar. Os diré que yo, los submarinos que haya podido ver, la mayoría no tenían la luz ámbar, sino la luz blanca. La luz ámbar, algunos pocos submarinos, pues son la elección que han escogido, pero no es lo más habitual. Con esto, tenemos que hablar de otras cosas aún, pero con esto el cajón dentro de las preferencias del RIPA de señales y marcas acaba aquí. Ya no hay más señales, ni marcas, ni luces. Suficientes son. Ahora, todo este mix, todo este cóctel de señales y luces que hemos estado viendo, tenemos que repetirlo, insistir en él. Las preguntas tipo T nos van a ayudar. Las preguntas tipo T nos van a ayudar. Fruto del error que vamos a cometer, que no me he acordado, pero al repetirla, pues esa repetición inevitablemente va a hacer que nos quede en la cabeza y lo tengamos presente. En los apuntes, cuando leáis el tema F, llegaréis a una hoja, en particular es la 25, no hace falta que vayáis ahora, ni mucho menos, es que cuando lleguéis a ella veréis que hay 3 esquemas, que la verdad es que vale la pena que dobléis la esquina esa cuando lleguéis, porque son 3 esquemas de visión rápida que resumen datos importantes. El primero de ellos, el primer esquema de ellos, habla de cosas que ya hemos hablado, esa lista, que vimos el primer día ya, motor, vela, pesca, maniobras dirigidas sin gobierno, y que los barcos de vela distinguíamos si estaban amurados a igual banda o amurados a distinta banda, quién tenía preferencia, según un caso u otro. Hay un cuadro, el que está abajo, me he saltado el del medio, después volveremos a él, que ya vimos prácticamente cosas de él. Digo prácticamente porque no lo vimos todo, sino que vimos que habían pues unas señales que se utilizaban cuando había mala visibilidad, por ejemplo niebla. Pero aquí, en este esquema resumen, añade una información más que hoy que hemos visto el práctico, que ya os he presentado el práctico, resulta que el práctico, para distinguirse de cualquier otro barco, porque para nosotros no, pero para los barcos mercantes interesa, puede añadir a lo que estuviera haciendo, por ejemplo, estoy fondeado, soy un barco de motor, 4 pitadas cortas. Con estas 4 pitadas cortas, opcionalmente, el práctico podría decir, yo soy el práctico, si me estabas buscando. No nos lo dice a nosotros, pero que si lo oyésemos 4 pitadas cortas, que sepamos que es un práctico. Y nos pueden preguntar por ellas. ¿Qué sucede? Que también tenemos que añadir el remolcador como comentario final ya a esto. El remolcador que, a pesar de ser un barco de motor con cola, y esto por repetición suficientes veces por mi parte, podría hacernos pensar en que fuera una larga la que tendría que hacer. Como os decía, es un bicho raro y el remolcador se le pide que haga una larga y 2 cortas. Debido a su naturaleza extraña, es un barco de motor con cola. Y se le pide al remolcado, si puede, que diga, y soy yo la cola, y que haga una larga y 3 cortas. Añada una pitada corta. En la realidad, si estuviéramos navegando, podríamos oír esto.
De algún modo, lo que nos permite, sin demasiada información tampoco de control, es decir, ostras, ahí tengo la cola. También nos permite, ya lo decíamos, ¿qué barco creéis que es más grande? ¿El remolcador o el remolcado? Claro. El remolcado. La gravedad del sonido, inevitablemente, como en tierra también, nos hace percibir la dimensión del barco que podamos estar manejando. Bien, y a partir de aquí, esta hoja que os decía que tenía los esquemas, el de arriba lo hemos comentado, el de abajo hemos añadido una señal, y hay uno del medio, que de este no hemos comentado nada, que hace referencia a señales acústicas, dice de maniobra y advertencia. Son señales que se utilizan cuando queremos indicar algún tipo de acción, aunque debemos de aclarar cuándo se utilizan estas señales. Primero, vayamos a las señales. Si yo quiero decir, o yo quisiera decir que quiero ir a estribor, sería una picada corta, a babor 2 picadas cortas y atrás 3 picadas cortas. Pero esto lo hacemos nosotros cuando estamos navegando o saliendo de... Navegando, desde luego, no. Y en puerto tampoco. No nos vamos a plantear, cuando estoy dando atrás saliendo de la mar, hacer 3 pitadas. ¿Qué sucede? Esto se le pide a los barcos que, de algún modo, sea prudente informar, que informen de sus actitudes, de sus intenciones. Y esto sucede cuando son barcos grandes. Por ejemplo, ¿qué podría pasar? Pues estuviéramos navegando por un puerto con tipo canal y nosotros estuviéramos navegando por aquí, camino de nuestro puerto deportivo, y estamos pasando, pues mira, por el lado de un barco mercante que está aquí atracado, y resulta que cuando vamos por esta altura oímos esto. ¿Qué nos está diciendo este barco? Que va a empezar a moverse a babor. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Pues salir cagando, porque este barco va a empezar a moverse, y nos están advirtiendo de eso. O resulta que estamos aquí con nuestro barco, estamos en la popa de este barco mirando el nombre que está cincelado en el casco y estamos haciendo un selfie para enviarlo por WhatsApp a nuestra familia, y estando haciendo esto, oímos. Lo que nos está diciendo es, oye, que voy a dar atrás, sal cagando leches, porque voy a empezar a moverse. Esto, evidentemente, en barcos pequeños, como os digo, pues no lo vamos ni a utilizar. En Mataró, ¿cuándo se han oído estas señales? Un día normal, nunca. Pero, por ejemplo, resulta que hay un barco de los más grandes que hay en Mataró, que el capitán, con todo el acierto, cuando tiene que desatracar y punto. Pero resulta que un día hay un viento importante y el capitán de ese barco, de los más grandes que hay de motor, sabe que tiene que empezar a dar atrás y no puede dejar de dar atrás, porque si no el viento se lo va a llevar. Pues mira primero que no hayan barcos en el canal, y cuando ve que no hay barcos en el canal, lo que hace es pega los 3 pitidos cortos y empieza la maniobra. ¿Eso qué ayuda? A que si un barco estuviera en ese momento saliendo de su amarre, diga, espera, que no salgo ahora, que ese barco va a dar atrás y me lo está diciendo. Lo importante sería que esa persona que iba a salir se acordara de este código. ¿Cuándo lo podéis oír? Pues también cuando el puerto organiza esta actividad que a veces hace una vez al año de abrir como puertas abiertas del puerto al público en general, contrata una golondrina de estas que hay en la Costa Brava, grande, que se mete dentro del puerto y carga gente, la saca a pasear 5 minutos y vuelve. Esa golondrina es una golondrina grande que tiene poco espacio de maniobra. Pues vemos que cuando está haciendo una maniobra, el capitán, con todo el acierto, hace estas señales para advertir, porque cuanto más grande es algo, más cuesta ver que se mueve. Pero si no es el caso, de este estilo no lo estaríamos viendo. ¿Qué otras señales pueden estar relacionadas con esto? Y casi estamos acabando con las acústicas también. Las que hacen referencia a los canales. Quiero recordar que el título nos va a permitir navegar por la mar y cualquier canal conectado a ella. Nos podemos meter por un río o un canal navegable. Europa está lleno de canales navegables y no son pocos. Y después por otro motivo lo veremos y caeremos en la cuenta de la cantidad de barcos que hay metidos dentro de Europa por canales. Resulta que si un día estuviéramos navegando por un canal y se nos pone delante un barco lento, un barco de transporte fluvial, se llaman gabarras, son barcos muy lentos. El transporte fluvial es algo que sigue en plena actividad porque es de los transportes más baratos que existen. Evidentemente se tiene que utilizar para mercancía que no sea perecedera, pero cuando no lo es y no hay urgencia en su entrega, pues se utiliza mucho porque es muy barato. Pero como te encuentres una gabarra de estas a tu proa, te puede amargar porque son muy lentas. Yo podría plantearme adelantar esta embarcación y, en este sentido, tanto se puede adelantar por estribor como por babor. No es como en tierra, que tenemos que adelantar solo por un lado. Lo que pasa es que qué bueno sería poder avisar. Oye, te quiero adelantar. Es como poner un intermitente, pero que el otro lo sepa. ¿Cómo lo haríamos? Si lo quiero adelantar por estribor, 2 largas y una corta lo quiero relacionar con el estribor de antes, y en cambio,
Si lo quiero adelantar por babor, 2 largas, pero 2 cortas. Un poco sería, quiero adelantarte por estribor o quiero adelantarte por babor. Qué bueno sería lo deseable que el otro barco nos dijera, ok, venga, te he escuchado, como si nos sacara la mano por la ventanilla y nos dijera, venga, pasa, que te controlo, que no te preocupes, que estoy pendiente de ti. Ese vale, ese ok, lo podría hacer con una larga, corta, larga, corta. Si en todo este esta fiesta de pitadas hay alguna que no entendemos, oye, esta o de las anteriores, oye, repíteme, por favor, repíteme, que no se me ha enterado de qué coño me has dicho, podemos decirle, si tenemos dudas, con 5 o más pitadas cortas, que vuelva a repetir la señal. Sería el no he entendido lo que me estás diciendo. 5 o más. Y acaba ya esta lista de señales, acaba ya otra última situación, también de canales, cuando hay una curva muy cerrada. Esto en la mar, el nombre que, bueno, en la mar o en los ríos o en los canales, lo iréis identificado con la palabra recodo, como si fuera el codo de un brazo doblado. ¿Y qué pasa? Pues que si yo, por ejemplo, estoy navegando por aquí y viene una curva cerrada y, por ejemplo, porque hay árboles o porque hay edificios, no veo si viene alguien por aquí o no. Os pregunto, de día con el coche, insisto, de día con el coche, estamos en una carretera de montaña, curva muy cerrada, y nos da miedo que nos venga alguien disparado de día con el coche. ¿Qué podríamos llegar a hacer? ¿Cómo? Perdón. ¿Pitar? Una pitada, un bocinazo, ese claxon, aparte de ir poco a poco, está claro. Pues eso es lo que se nos pide que hagamos en un recodo de este estilo, que hagamos, si tenemos esa preocupación, una pitada larga. ¿Qué va a pasar con esta pitada larga? Pues que pueden pasar varias cosas. Una, que no oigamos nada. Bueno, pues eso me da la sensación de que no hay ningún barco, pues voy tirando tranquilamente, siempre con prudencia, por supuesto. Que oigamos una pitada. Y esa pitada pueda ser 2 cosas. Una, que sea más aguda que la nuestra. Eso nos hará pensar que es un barco más pequeño que el nuestro, con lo cual, atención, pero bueno, el otro tendrá que vigilar más. O que digamos, un bocinón que te cagas, entonces máxima atención, porque lo que viene es grande. Y esto de la gravedad está claro que es un dato a utilizar. Y como referencia os comento, yo en una ocasión, en este caso era en Francia, en un río de Francia, que estaba en una zona que más o menos podía ser esta, haciendo una auditoría de una instalación marítima que estaban haciendo. Estuve allí pues como al orden de una semana, y ahí en esa zona había un recodo. Y había un barco que hacía un servicio de taxi, que tenía pues como unos 6 o 7 metros, que hacía un servicio de taxi por esta zona, que pasaba por aquí como 6 o 7 veces al día. Harto estaba el taxista de esa embarcación de tener que parar en sus viajes. Entonces se instaló una bocina que hacía como 2 veces el barco, un bocinón que te cagas. Y cada vez que llegaba al barco se oía de una gravedad que te paraba todo el tráfico. Es decir, todos los barcos se acojonaban, se paraban y el taxista pasaba la mar de feliz, la mar de contento. Claro, tampoco no hay normativa que se lo impidiera, ni está regulado que pueda tener una gravedad de pito no acorde con su dimensión, pero conseguía lo que quería, conseguía parar el tráfico de esa curva cuando él pasaba. Y porque era un lugar de tránsito, los que lo conocían ya no se paraban, pero los que no se conocían, que eran muchos, evidentemente se paraban del todo. Este bocinazo es el último ya de las señales acústicas, y con esto cerramos el cajón de señales acústicas, en este caso con visibilidad. Fijaros, no estamos hablando de que haya ni niebla ni lluvia, estamos hablando de que son condiciones normales, pero que podrían, y de hecho nos van a preguntar por ellas, y lo veremos en las preguntas tipo test del online que vamos a hacer. Antes de cambiar de tema, seguimos en el RIPA, pero antes de cambiar de tema, ¿dudas con esto? Cambio de tema, pero antes de cambiar, que no se me pasa... Perdona, una pregunta que creo que no te he oído bien, no sé si lo has comentado. Cuando dices lo de adelantar, lo de pretendo alcanzarte por estribor o por babor, ¿es solo en canales o es en el mar? No, en canales solo. Solo en canales, ¿eh? Sí, en mar abierto ni se plantea. Vale, pero en cambio lo de caigo a estribor, caigo a babor... En mar abierto tampoco. En mar también. No, en mar abierto tampoco. Tienes que pensar siempre en entornos portuarios. Vale. Pero en este caso sería puerto, que puede ser de mar, ¿no? En lo de sí, caigo a estribor, caigo a babor, voy atrás, vale. Correcto. Bueno, y cuidado, lo del adelantar, si fuera un puerto también de mar, pero con una estructura tipo canal, también sería correcto plantearlo. No necesariamente tiene que ser, digamos así, agua dulce. Es decir, imagínate un puerto como Mahón, por ejemplo, un puerto muy largo y tipo canal,
pues podría llegar a plantearse un aviso de este estilo, porque entre los barcos grandes, nosotros desde luego con nuestro barco deportivo no sería normal hacerlo en un puerto como Mahón, te ponía el ejemplo porque es muy ancho. Incluso te diré más, hay puertos que tendrían esta estructura, por ejemplo, no sé si te suena Ampuria Brava. Ampuria Brava es un puerto de la Costa Brava que es tipo canal, y son canales que ahí llegaría a ser lícito el uso de estas señales y no se utilizan. No se utilizan porque, como son embarcaciones pequeñas, pues no tienen la preocupación de las inercias que tienen esos barcos grandes que sí tienen que señalizarlo. O si nosotros mismos estuviéramos adelantando un barco grande que en un puerto como Ampuria Brava, no nos vamos a encontrar. Antes de hacer el cambio, o sea, vamos a seguir en el RIPA, tenemos que seguir hablando de cosas, pero que no se me pasara, este fin de semana hay prácticas de motor y ha habido, al principio estaba el grupo lleno, pero ha habido 2 personas que se trasladan. Lo digo porque Macarena me ha pasado la nota de que los que estáis pendientes de hacer las prácticas, que me ha dicho, ya lo corregiréis, Albert, sería el caso, Beatriz y Nicolás, que si casualmente por agenda os fuera bien invertir este fin de semana en las prácticas, las tendríais hechas. Y por otro lado, también ayuda a veces a visualizar cosas y a entender cosas de otro modo y ayuda. Lo digo porque si os interesara antes de que se apuntara a alguien que ya no sea el curso, siempre priorizamos. Sobre todo hoy al acabar, y si me he dejado de decir a alguien que podría ser interesado, me lo decís. Pero en principio me ha pasado la nota de Albert, Beatriz y Nicolás que podríais ser que os pudiera interesar hacerlas. Son prácticas del fin de semana que hay, ya aquí las haréis. Son prácticas del fin de semana, cogen todo el fin de semana, sábado, mañana y tarde, domingo, mañana y tarde. Prácticas de motor, ya las tendríais hechas, y aparte les sirve pues, para visualizar cosas que también ayuda a la hora de estudiar, tenerlas más presentes porque las habéis vivido. Pero Xavi, ¿estas prácticas qué serían? ¿Solo este fin de semana ya estarían listas las prácticas? Las de motor. Las de motor. Las de motor aparte. 6 horas, ¿no? Son 16 horas, sí. Es sábado, mañana de 9 a 1 y tarde de 2:30 a 6:30 y domingo se repite. De 9 a 1, parón a mediodía para comer y después otra vez de 2:30 a 6:30. ¿Tú crees que no me voy a liar? No, al contrario, si las haces... A ver, no es tan importante hacerlas como para que lo lleguemos a recomendar siempre antes de hacer el examen, pero hacerlas, la verdad es que te permite visualizar cosas que dejas de estudiarlas, desde cosas que afectan a la maniobra, a cosas que afectan a los nudos, a cosas que afectan al tema meteorología, es decir, el hecho de visualizarlo, liarte desde luego no, si algo hace, será ayudar. Vale. Nunca en negativo, es decir, si por la agenda te cuadrara, yo te diría que las hagas. Xavi. Dígame, Albert. Ay, perdona, Beatriz. Una pregunta, ¿siempre se van a hacer los fines de semana? Lo normal es que sí, porque entre semana nos cuesta mucho montar grupo porque la gente normalmente no puede. Y no se puede hacer las prácticas, pregunto, ¿eh? Yo, por ejemplo, ir este domingo y otro domingo. No. Eso, si no hay más opción, se llega a hacer. Lo que pasa es que no se recomienda, porque cada grupo, queramos o no, imagínate que el sábado hay unas condiciones de viento que no permite hacer una maniobra y el instructor decide hacerlas al otro día cuando es un grupo cerrado, el instructor mantiene el control del guión de trabajo y no hay ninguna pérdida de practicar nada. Si se van saltando de cursos, primero se retrasa un poquito porque evidentemente estás cogiendo plaza en varios cursos y para que no afecte a nivel de logística escuela, pues tenemos que ir viendo en qué cursos sobra una plaza, porque si no estás comiéndote plazas en distintos cursos y eso nos lleva a una logística difícil. Sí que es cierto que de cara al verano, pero claro, de cara al verano, como hay más disponibilidad de mucha gente, sí que se montan cursos entre semana, pero si ahora, por ejemplo, en invierno, ahora imagínate que me dijeras, no, es que tengo 5 colegas que queremos hacer las prácticas, pues se monta el curso entre semana, no hay problema. El problema es que no hay suficiente gente para montar cursos entre semana. No. Es que sábado por la mañana es imposible. Sábado por la mañana es siempre imposible, pero por la tarde y domingo por la mañana y por la tarde sí. Sí. Bueno, pues siéndonos solo un día, que no estás cogiendo, yo te diría que si este fin de semana es una opción para ti, confirmaremos primero que no fuera que Nicolás, ¿puede ser de interés o de momento lo dejas para más adelante? ¿Ahí me escuchan? ¿Hola? Hola, no te oigo. Sí, no, lo voy a dejar más para adelante. Vale, entonces, Beatriz, puede ser que sí que te interesara que si lo hicieras. Yo creo, Xavi, que me voy a esperar más adelante, ¿eh? Vale, pues entonces, no hay ningún problema. Es para poderle decir al Albert, no hay problema. En cualquier caso, vuelvo a decir, liarte no te pillaría, te ayudaría, ¿eh? O sea, sería más en positivo que en negativo, pero bueno, no te preocupes, no hay problema. Entonces, Albert, yo te diría que
déjame hablar mañana con Mari Carmen y diré que se ponga en contacto contigo, pero que no habiendo, en este caso, de las 2 plazas, quedando como mínimo una que queda, te diría, sí, hacer las prácticas del sábado tarde a las 2:30, sí que podrías estar, entiendo, en Mataró, ¿eh? Pues harías las prácticas sábado tarde, domingo mañana, domingo tarde, y te quedaría, ya entonces eso ya lo controla Mari Carmen, la primera de las ideas donde se hace el análisis meteo y se hace la parte inicial, que no me preocupa que te lo saltes, es decir, te quedará colgada esa parte, pero que en un curso, que siempre puede pasar, que quede una plaza, pues te diría Mari Carmen. Claro, el problema está, en tu caso, el problema está siempre que estás con los sábados por la mañana. Bueno, pero hay algún curso que pueda ser que salte a viernes por la tarde, por ejemplo, el primer día, o domingo por la mañana, que sea solo de domingos. Ya encontraríamos la solución. O sea, la solución la encontraremos, pero de momento ya te será más fácil que la encontremos si ya tienes estas 3 hechas. Vale. Bueno, pues te escribo por WhatsApp mañana y lo Vale, gestionamos. yo ya se lo diré a Mari Carmen también para que lo tenga presente. Perfecto. Bien, decíamos que la parte de señales, marcas, luces, y pitadas y sonidos ya estaba acabado, es decir, ahora hay que practicarlo, pero sí que el RIPA contempla alguna cosa más, y hay algo que a veces genera cierta confusión. No tenemos que sabernos las reglas, os supongo que son la regla 36 y la 37 las implicadas, pero ni mucho menos hay que recordar que son estas 2 reglas, el número quiero decir. Pero hay unas expresiones que tienen una cierta semejanza y hay que distinguirlas. Cuando veréis que hay la regla 36 en particular que dice señales para llamar la atención. Y hay que distinguir muy bien llamar la atención, la expresión llamar la atención de una señal de peligro. Son cosas muy distintas. Llamar la atención, os pondrá el ejemplo del texto, ya lo veréis, que imaginaos que estoy, por ejemplo, fondeando en una cala. Y es una cala que tiene una entrada un tanto complicada porque hay una piedra en medio y si me he informado y he mirado la carta, sé que esa piedra está allí. Y está ya atardeciendo y ya anocheciendo casi, y veo que un barco está entrando, no es lo más recomendable entrar de noche en una cala, pero veo que está entrando. Y coño, que veo que se va para la piedra, que se va para la piedra. Pues yo podría coger un foco, de esos focos potentes que hay quien los relaciona con los coches, también podemos llevarlos en los barcos, y enfocar la luz contra la piedra, consiguiendo que llamar la atención de ese barco, de ese peligro. A ver, cuidado porque la palabra peligro aparece ahí, pero no estoy pidiendo peligro. No estoy pidiendo auxilio, no estoy diciendo que yo estoy en peligro, estoy llamando la atención de ese barco. Otra cosa es la regla 37, que es un arsenal de formas que nos da el RIPA a nivel internacional para pedir auxilio. Algunas de ellas nosotros no las podremos hacer, otras tantas sí, pero nos piden que todas sean conocidas porque si un barco cerca del nuestro utilizara alguna, aunque nosotros no la podamos hacer, que fuera una forma de pedir auxilio, pues que la reconozcamos. Todas ellas a nivel internacional, que evidentemente interesantísimo que existan, porque nos da una posibilidad. Evidentemente, si podemos llamar por teléfono para pedir auxilio, tanto mejor. Si podemos utilizar la radio, genial. Pero ¿y si por algún motivo ninguna de las 2 cosas fuera posible? Pues oye, algo de lo que aquí hay escrito, algo podremos hacer. ¿Un disparo de cañón? No, nosotros no lo vamos a poder hacer. Eso lo haría un barco que tuviera eso, un barco de estos son barcos del ejército, barcos de la armada, pero bueno, si resulta que yo estoy navegando y veo un barco de color gris, mira, un barco de la armada, y oigo ¡pam! Un petardazo, un cañonazo, de inicio no pienso nada, digo, joder, ¿qué están haciendo? Mira, vamos a apartarnos un poquito, pero ¡pam! Vuelvo a oír otro, entonces que alguna alarma me saltará en el cerebro de decir, ojo, a ver, déjame mirar otra vez el reloj, coño, parece que en 60 segundos ha vuelto a pegar otro cañonazo, eso me invitaría a intentar contactar con tierra y decir, oye, que aquí parece que hay un barco que está pidiendo auxilio. No tiene otra forma mejor. Evidentemente nosotros no lo podremos hacer. Eso sí, un sonido continuo producido por un aparato de niebla. Si estamos en una motora que tiene un claxon de estos que va con la electricidad de las baterías, pues oye, apretamos el botón sin parar. No hay ninguna de las señales que hemos estudiado que sea un pito sin parar. O si tengo una botellita de esas de gas que tiene una trompetilla, que en muchos barcos es el recurso que hay para hacer las señales sónicas, pues hasta que se acabe el gas. Claro, ¿qué puede pasar? Que pase cerca de mí un barco que al oírnos haciendo eso diga, mira, se han bebido 3 botellas de vino y están tocando los cojones a la gente con ese ruido. No, me gustaría que si pasa alguien cerca de mí, sea alguien que sepa cosas estudiadas, porque esto nos lo han hecho estudiar. Pero a veces hay situaciones en las que, tristemente, ves que un barco hace la señal correcta para pedir auxilio y que el barco casualmente que estaba cercano no se acuerda de que eso era una forma de pedir auxilio. Eso ya tiene un punto de gravedad y de tristeza incluso importante. Una señal continua
Las señales de pirotecnia, cohetes o granadas, ya las hemos estudiado que existe como material. El código Morse como sistema de comunicación ya se descartó, pero el código Morse sigue vigente. Es decir, lo que se descartó es el código Morse como sistema de comunicación. Pero cada letra del abecedario tiene una asignación de puntos o rayas, o combinaciones de ellas, que la identifican. En este caso, la S son 3 puntos, la O son 3 rayas y la S son 3 puntos. El SOS, conocido por todos, el SOS, que nos suena a todos, que es una forma de pedir auxilio, hecho con luz o con sonido, sería una forma de pedir auxilio. También se utiliza en el ámbito terrestre, pero aquí vamos a algunas cosas, muchas de las que se utilizan en el ámbito terrestre, bueno, algunas han nacido en la mar y se han trasladado a tierra, otras no vienen de tierra, pero el código SOS en Morse sería otra forma de pedir auxilio. Una señal emitida por radiotelefonía consistente en la palabra Mayday. Aquí solo se nos pide que nos suene que la palabra Mayday, que nos suena a todos, solo de la película Top Gun ya la sabemos, Mayday, 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 pues es una forma de pedir auxilio. Será haciendo las prácticas de radio donde aprenderemos al correcto uso y la estructura que tendría que tener una petición de auxilio. Por supuesto, va a incluir la palabra Mayday. Aquí solo se nos pide que nos suene que existe. ¿Cómo se va a utilizar? Lo aprenderemos en las prácticas de radio. La señal de peligro NFC del Código Internacional de Señales. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que cada letra del abecedario tiene también una bandera asignada. Y no nos pide que llevemos a bordo todas las banderas, no tendría sentido. Antaño se utilizaban para comunicarse, hoy en día no, pero ha quedado vigente el significado de banderas individuales o conjunto a lo sumo de 2 banderas. Es el caso de la N y la C. La N es esta bandera que es de damero de cuadros blancos y azules, y la C es esta de color azul, blanca, roja, blanca, azul, que así mostradas, la N arriba y la C abajo, estas dos en particular, es una forma de pedir auxilio. A nivel internacional, además. Por eso, a partir de ciertas navegaciones, se exige a los barcos y a los barcos deportivos, los que podremos llevar nosotros, dependiendo de la zona de navegación, se nos pide que llevemos estas 2 banderas, ninguna otra. Ninguna otra, bueno, depende de nuestras actividades. Si alguien va a hacer submarinismo, ya lo veremos, tendríamos que llevar una tercera bandera. Pero no haciendo ningún tipo de actividad más que navegar, la N y la C, porque es una forma de pedir auxilio, se nos podría pedir que la llevásemos a bordo y que las pudiéramos identificar. Se busca en esta lista tener cualquier recurso, una bandera cuadrada, rectangular, con una bola o algo que se le parezca arriba o abajo. Esto ya es una forma también de pedir auxilio. Si es que busca el reglamento, algo podrás hacer de esto. Esperemos tener la suerte de que el que pase cerca de nosotros se acuerde de que esto era una forma de pedir auxilio y se pretende que nosotros tengamos ese recuerdo también. Llamaradas a bordo, nosotros esto no lo vamos a poder hacer, porque si estuviéramos el barco en llamas, pues evidentemente estás pidiendo auxilio porque el barco se está quemando. Pero si viéramos un mercante, que lo que parece que es un barril en la proa, pues ha metido ahí aceite o hidrocarburos o combustible, le ha pegado fuego y se ven, el incendio, las llamas se ven controladas, pero se ven. Sería una forma también de pedir auxilio. Y en el caso de señales pirotécnicas más señales que podemos utilizar, la señal fumígena que os comenté sobre ella, los cohetes y bengalas, y hay una forma que es genial de saber y de reconocer, porque además la podemos hacer sin ningún tipo de elemento necesario, que es esta. Esta la tendrían que tener clarísima, y muchos lo tienen, pero no todos los que quisiéramos, las personas que hacen algún tipo de actividad en embarcaciones de estas menores tipo windsurf, kitesurf, kayak, piragüismo, y muchos lo saben. Pero también nosotros la tenemos que saber. Movimientos lentos y repetidos, subiendo y bajando los brazos extendidos lateralmente hacia los lados. Claro, el problema es que no se confunda esto con un saludo. Y el movimiento, si nos fijamos en lo que está describiendo, es muy concreto. Vamos a verlo ejecutado para distinguirlo de lo que sería un saludo. Esta persona que estaría pidiendo auxilio utilizando este movimiento, fijaros que el movimiento es muy extraño si lo pensamos como un saludo, no lo es. Es un movimiento, lo va a reproducir, de simplemente subir y bajar los brazos en esta posición como lo estamos viendo. Esto es pedir auxilio. Claro, también puede pasar que pase alguien y diga, mira, ese se ha formado un porrillo y quiere salir volando. No, lo que está haciendo es pedir auxilio. Es decir, tendríamos que pensar no solo que hay que saber hacer la señal, sino que la persona que esté navegando y pueda pasar cerca de nosotros, y esto a veces sucede. En unas prácticas que estábamos haciendo en Mataró, precisamente, es prácticas de motor, como las que os decía ahora que se van a hacer este fin de semana. En una de las sesiones nos alejamos un poquito de tierra para hacer una serie de acciones y en la vuelta
pues estábamos lejos de tierra, pero volviendo, una embarcación de windsurf, en este caso era un chico, tuvo una avería gravísima que lo dejó inutilizado a nivel de navegación. Se le rompió el pie de mástil. El pie de mástil es la unión entre la vela y la tabla. El chaval, con todo el acierto, pues se puso encima de la tabla, era una tabla de alta velocidad y permitía que flotara de pie encima de ella, y empezó a hacer este movimiento. El alumno, en este caso, que estaba llevando la embarcación, justo yo estaba viendo el chaval este que estaba haciendo la señal, y en ese mismo instante, el que estaba llevando la embarcación, que bien, pues aparte de llevar la embarcación, le llamó la atención. Y Xavi, ese está pidiendo auxilio. Y digo, pues, ¿a ti qué te parece? Entonces yo intento siempre aprovechar estas situaciones para sacar el máximo jugo. Y sí, claro, eso es lo que, pues que tenemos que hacer. Y todavía otro dijo, hostia, qué buenas prácticas, que ponéis ahí un tío pidiendo auxilio. No, que coño, que es verdad, que ese tío está pidiendo auxilio. Que no va a ser una simulación, no. Y entonces le dije, bueno, pues toca ir para allá. Entonces cambiamos el rumbo, nos fuimos hacia él, estábamos un poco lejos, el chaval seguía haciendo la señal, y en ese tramo, un barco, una motora, con lo que parecían dos parejas, pasó entre nosotros y él. Lo saludaron. Lo saludaron como si el chaval estuviera saludando. Entonces, en este momento no está vivo el chaval porque estábamos nosotros. Seguro que hubiera habido alguien que lo hubiera reconocido, pero qué triste. Qué triste que ese chaval estaba haciendo la señal perfectísimamente bien y que un barco, se supone que allí en esas aparentemente dos parejas, alguien de las parejas, a una persona de esas cuatro, tenía que ser patrón o patrona. Tenía que haber podido reconocer esa señal. Porque joder, lo estaba haciendo de puta madre el chaval. Qué lástima que los otros no eran ese buen patrón o buen patrona que yo quiero tener cerca y que pasara algo. Funciona bien, Xavi. Esta me han venido a buscar la Cruz Roja con esto. ¿Lo has tenido que utilizar? Lo he tenido que utilizar, sí, haciendo Vale, pues mira, sirve de ejemplo al ver como testimonio de que hay quien lo reconoce. ¿Pero qué tipo de embarcación era en la que estaba? Un windsurf. A mí, en cambio de rompérseme el pie, se me soltó. Y a medio del mar no lo pude poner bien. No lo amarré bien antes de salir. Y me puse a hacer así también encima de la tabla y me vino a buscar, bueno, alguien en la playa supongo que me vio, la Cruz Roja Y avisó, perfecto. Y me vino a buscar una motora. Perfecto, pues sirva de ejemplo, evidentemente, de que el movimiento funciona y sobre todo no que no se confunda con un saludo, en el sentido de que sí que podría entonces invitar a la confusión, pero si se hace bien, como hemos visto, no genera ningún tipo de confusión. Es más, a veces yo haciendo prácticas alguien sale el tema y en cubierta va a hacer este movimiento y digo, para, no lo hagas, o ponte debajo de la cabina, porque si un barco ve este movimiento, va a entender que estamos pidiendo auxilio. Es decir, que puede llegar a generar en ese momento gravísima confusión. Y a partir de aquí hay el resto de lista. Os diré que en la próxima revisión que se va a hacer del RIPA seguramente se va a quitar. Son señales residuales o no, o que no nos afectan a nosotros porque o no las podemos hacer o no las podemos ver. Están referidas a sistemas de búsqueda aéreo, y aunque un día pudieran buscarnos aéreamente, nosotros no tendremos para hacer marcas colorantes en el agua, ni trozos de lona, que eso en los barcos mercantes sí se lleva. De esta parte final de la tabla podríamos, leerlo en diagonal porque poco nos van a preguntar. Bien, y a partir de aquí tenemos que hablar algo que también afecta a la parte del RIPA, que está relacionado. Os pongo a la vista, los que hacemos el PEN, una carta de desecho. Miriam, no te preocupes que no tengas, los compañeros tienen esta carta y puede ser que alguno veas que la coge, y los que estéis dentro de la PER, si queréis coger una carta de estas para tener a mano, podréis ver con más detalle lo que os voy a explicar ahora. Y Miriam, no te preocupes no tener cartas, porque lo que quiero que tengas que aprender lo vas a ver igual perfectísimamente en la pizarra. Resulta que hay zonas de la Tierra, y la zona del estrecho es un buen ejemplo, zonas de la Tierra en las que pasa algo. Son zonas en las que hay mucho tráfico en espacios realmente pequeños, en un espacio reducido. Entonces, primero para entenderlo, os voy a poner a la vista una página que igual algunas podáis conocer. Se trata de páginas que nos permiten ver el tráfico marítimo en caliente. Esto que estamos viendo ahora es tráfico real en estos momentos. Tráfico de barcos a nivel real, a nivel mundial, barcos atravesando el Atlántico, un porrón, como veis, y el Mediterráneo, pues evidentemente llenos. Vamos a acercarnos aquí un poquito, vamos a irnos acercando a esta parte del Mediterráneo en particular. Y esto que sucede en el estrecho de Gibraltar sucede también en muchos lugares. El estrecho de Gibraltar, durante años, pues era un lugar inhóspito que pasaban unos pocos barcos. Los barcos que salían del Mediterráneo al Atlántico y los pocos barcos que del Atlántico querían entrar al Mediterráneo. Pero cuando se abrió el canal de Suez, todos los barcos que se iban por Sudáfrica
cuyo objetivo simplemente era ir al Atlántico, desde el Pacífico, desde cualquier lugar, dijeron, hostias, vamos a ahorrarnos millas, vamos a ahorrar combustible, vamos a ahorrar días, vamos a ahorrar temporales, y el canal de Suez, a pesar de que es un paso caro, porque se paga un peaje importantísimo, es utilizado constantemente. ¿Y ahora qué pasó? A partir de entonces, el estrecho de Gibraltar se convirtió en un paso geoestratégico, de ahí que no quieran soltarlo quienes no lo quieren soltar, porque es un punto de control estratégico importantísimo a nivel de tráfico marítimo, y se convirtió en un lugar en que pasan muchísimos barcos que pasan muchos en un lugar estrecho. Y fijaros, a medida que me voy acercando se va viendo la densidad de los barcos, fijaros que pareciera que están como ordenaditos, y así es, los que salen lo hacen por arriba y los que entran por abajo. Y aquí se aprecian como una especie de carriles que están siendo respetados por estos barcos. En la carta del estrecho, permitidme ahora un segundo, ahora volveremos a esta imagen, permitidme un segundo de nada, que os pongo otra vez la carta del estrecho para que podamos relacionarlo. En las cartas, cuando estamos en algún lugar que tiene estas características o esta definición, en las propias cartas se dibujan, esta es la zona que hay que controlar, pues se dibujan esos carriles para que los barcos que entran y que salen tengan el carril adecuado por aquí. Incluso están dibujadas las flechas del sentido de circulación. ¿Y cómo se controla eso? Claro, en la mar no hay nada. Los barcos tienen que controlar por su posición que están en el carril correcto. Y se controla desde tierra. Hay un control de tráfico marítimo en tierra que controla y llega a sancionar si no estuviera utilizando el carril correcto. Pero primero hay una advertencia por radio, amonestación verbal, y si no, después ya habría sanción por acuerdos internacionales que permiten gestionar esta zona a nivel marítimo me refiero. ¿Qué pasa? Que estos son, bueno, pues es como una especie de autopista y se nos pide que si yo tuviera una navegación que fuera, por ejemplo, pasar de esta costa a esta otra, pues que evite, en la medida de lo posible, el paso directo, como en otros casos me estaría planteando, sino que atraviese esta carretera lo más perpendicularmente posible y costeando llegue a la otra costa. Lo hago un poco más grande, es decir, pasar el menos tiempo posible en la carretera. Sí que es cierto que el paso atravesando el carril no está prohibido, ni mucho menos. Tendremos que vigilarlo, evidentemente, porque es un lugar de mucho tránsito. De hecho, permitidme un segundo, pues otra vez a la realidad que os decía de este tráfico que ahora se está dando en el estrecho. Esto que estamos viendo es por el sistema ICE. El sistema ICE es un sistema que los barcos deportivos que quieren lo llevan, es voluntario, pero los barcos mercantes, todos los barcos mercantes y pesqueros tienen que llevarlo. Entonces, fijaros, en tiempo real nos dice, por ejemplo, que este barco pues es este mercante que está en estos momentos, es ahora, es información de ahora, está navegando a 8,8 nudos y el rumbo que lleva es este y el puerto del que salió es Sagunto y va a Portugal. Y así podríamos ir viendo y podríamos ir buscando algún barco y veíamos que algún barco de los que está pasando ahora por el estrecho no va a ningún lugar de este sistema a Venecia. Pero hay barcos que están pasando ahora por el estrecho que si mirásemos no van a... Mira, este va al canal de Suez. Este barco no va a parar en el lugar del Mediterráneo. Ha pasado por el estrecho y se va directo al canal de Suez. ¿Qué pasa? Que también hay los barcos que están cruzando esta autopista, por ejemplo, los ferries. Vamos a ver, por ejemplo, este barco, que es un ferry que está haciendo este recorrido. Podemos ver que se pasa la vida cruzando la carretera. Cruzando la carretera, fijaros que cuando la navegación la hace de subida, intenta aquí acercarse un poco a lo que es el tráfico, el sentido de tráfico, y ahora atravesar más recto, y cuando baja, aquí es donde se intenta acomodar al tráfico y aquí intenta atravesar lo más recto posible para volver a estar en contradicción lo menos posible. Y así podríamos ver pues, este otro barco que pueda estar también en la misma, otra vez otro ferry, podríamos ver su navegación y lo mismo, hace más navegaciones incluso, vemos que está más para distinguirlos de cualquier otro barco que está viniendo de donde venga y podríamos ver si viene, por ejemplo, en este caso, el histórico no nos va a permitir ver, pero podríamos ver incluso de dónde viene. Esto es donde se reproducen estos pasos geoestratégicos y nos van a pedir que los conozcamos. Que conozcamos que existen los pasos, no cuáles son. Por ejemplo, aquí en el estrecho que hay entre Reino Unido y Francia es otro lugar que tiene estas características. Aquí el tráfico que hay es absolutamente impresionante de todos los barcos que están entrando en la Mar del Norte. Y aquí, si os fijáis, también hay este doble carril
que también está gestionado. Y sirva como ejemplo, a ver si me carga bien la información, me parece que está tardando un poquito, pero sirva como ejemplo ver los barcos que están colocados dentro de tierra. Estos son barcos que están en canales, metidos dentro de tierra y que están por los canales que os decía, navegables y bastante metidos tierra adentro. Fijaros donde llegan a haber barcos y prácticamente se puede atravesar Europa navegando. Si este dispositivo de separación de tráfico, hará un comentario solo que afecta a los que hacéis el PER. Miriam, lo que voy a decir no te preocupe, que no te afecta en nada. Los que hacemos el PER, podríais decirme, oye, yo todas las navegaciones que he hecho en las cartas que hemos estado resolviendo, en ningún momento me ha preocupado si iba contra dirección o no, y así seguirá siendo. Es decir, a nivel de cartas, olvidemos este dispositivo, olvidemos estos carriles. A no ser, y va a pasar, que el texto de la carta nos lo diga, que hagamos caso al carril, que nos diga, navegando por el dispositivo de separación de tráfico o siguiendo el tráfico de navegación del estrecho, si nos tiene que salir en el texto claramente indicado para que tengamos que hacerle caso. Si no, olvidando, como hemos estado olvidando hasta ahora, que existían estos carriles. Es decir, simplemente caso omiso a su existencia. ¿Dudas con esto de los carriles? Llamado dispositivo de separación de tráfico. Ya veréis y leeréis que el propio RIPA invita a los barcos de pesca a nivel profesional que se pongan aquí en la mediana, porque ayuda a ver los carriles y ayuda a los barcos que pasan a hacer el recorrido de forma más controlada, porque realmente no hay nada aquí, es agua y es los barcos que tienen que controlar. Bien, con esto cerramos hoy el tema del RIPA. Tenemos 2 semanas por delante que hay que aprovecharlas para empezar a trabajar con las preguntas hipótesis, aparte de ver algunas cosas que nos quedan por ver de lo que es el PER, pero del RIPA no va a haber más información. Importante que cabe ahora para que tengamos tiempo de trabajo. La clase de hoy vamos a tener un buen rato para dudas de hoy o de cualquier otro día. Importante cada vez que nos acercamos más al final del curso que tengamos momentos de tranquila discusión o comentario por si hay dudas. Si alguien no tuviera dudas, pues ya estamos por hoy. Pero sí que ya os doy una andanada de test. No se trata de hacer los 6 estos. Fijaros que de test del tema F hay 12. Ya os pongo aquí 6 para que, bueno, os estoy dando el mensaje de decir, toca empezar a hacerlos ya. Leer primero el tema F, eso sí, una lectura que no sea en diagonal, pero tampoco en profundidad, porque es un tema árido de leer, pero sí al menos una lectura. Y tras esa lectura, entonces ya sí empiezo con los temas del F, que ya veréis, estos test pasarán 2 cosas. Cuando empecéis con los temas del F van a pasar 2 cosas que ya os quiero advertir. Una, son más lentos que hacer que otros temas. Piden más lectura a las preguntas, aparte de que en cada test hay más, alguna más. Y después, el resultado no va a ser tan bonito como en otros temas. Por ejemplo, un tema como el A, como el B, como el C incluso. Tú lees el tema, si habéis hecho lo que os he pedido, haces el primer test y tienes un resultado satisfactorio. Hostia, el 75% de acierto, el 80% de acierto. Difícil bajarlo mucho el tanto por ciento de acierto, a corregir las preguntas. Pero con el RIPA, yo aconsejo siempre que el primer test del tema F lo hagáis con ningún familiar que os esté viendo. Porque si no, dirá al familiar, pero ¿qué mierda has hecho en el resultado? Y tenéis que justificar que coño estabais estudiando. Porque, no, esa parte, es normal bajar el rendimiento en el tema F. Es normal. Lo normal, muy habitual, es que alguien me dice el lunes, hostia, estoy desesperado porque he hecho el tema del F y parece que estoy desaprendiendo, que ya yo tenía un rendimiento muy superior y ahora he pinchado de forma flagrante. Es normal que tengamos un resultado menos bonito que otros temas, pero hay que empezar a trabajarlo. Hacer el 1, mirar los errores, volverlo a hacer, sería genial, hacer el 2, mirar los errores. Tenemos que empezar ya, tenemos 15 días por delante para todos estos 12 temas y aparte, cuidado, que hay otros temas que tenemos que ver, legislación, los que hacemos el PER, temas de mareas también, y todos y todas tenemos que ver también el tema de balizamiento, pero el tema F en particular tiene su dificultad o su personalidad propia y hay que darle todo ese protagonismo. Como os decía, lo que es la clase de hoy acaba aquí. Si alguien no tiene dudas, aprovechad que hasta las 9 podríamos estar haciendo clase pues para empezar a hacer test si alguien me ha retrasado o cartas. Si alguien no tiene dudas, me despido hasta el lunes. Cuidado, Miriam, que en tu caso es el martes. La semana que viene, nos vemos el martes. Ya no hay test de esos que corregimos en clase. El RIPA 4 era el último, precisamente era lo que toca hacer el test. Y si hay dudas, pues por supuesto las resolveremos. Y como os digo, si alguien no tiene dudas, pues ya estamos por hoy. Y quien tenga dudas de esto o de cualquier otro tema,
pues nos quedamos todo el rato que sea necesario para tolerarlas. Xavi, yo tengo dudas. Pues empecemos ya. Bueno, Vale, pues, hasta luego. Venga, Miriam, hasta el martes. Hasta el martes, hasta el lunes, perdón. Hasta el lunes, Albert. Y claro, Albert, entonces, yo hablé con Carmen de que se ponga un contacto contigo, para ver Vale, se sí, puede yo tengo que hablar con ella porque me apunté lo de la extensión. habilitación, vale. Sí, y bueno, quedé ahí un poco, me dijo, ok, pero no sé si tengo que hacer algo más. Creo que te envió un mensaje, Sí, me envió un mensaje, le dije que ok, y lo hablamos de cuánto valía, de cómo hacerlo y tal y cual, Vale. le dije ok, y ahí se ha quedado el tema. Así que Vale, mañana. no, pues yo por lo que sé es que te tiene ya controlado con plaza asignada, Perfecto. Sí, Pues sí. yo mañana te abro y si no te abro a ti, para ver cómo solucionamos Correcto. el sábado por la mañana. Correcto, perfecto. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Venga, hasta el lunes. Pero, Beatriz, ¿es de cartas lo que me estás diciendo? ¿De duda? Te he mandado un email esta mañana, a lo mejor no lo has leído. Vale, no me ha dado ni tiempo. Dime los ejercicios que son y así los vamos visualizando. Vale, navegación 13, Navegación 13, un segundo. Me disculpa porque esta semana se me han complicado las cosas y yo me paso con los mails, importante y no habitual, pero... bueno, es que estos deberes serán para allá, para la semana que viene, pero los sigo adelantando y veo que voy fallando en algunos. El 13 me has dicho, vale, ¿del 13 cuál? El 1, Pues un segundo, que lo pondremos a la vista y así sirve para... es que en el email te explicaba que me lío bastante cuando leo el anunciado, ¿no? Para poner las fórmulas. Vale, bueno, pues vamos a verlo aquí. ¿Cuál es el momento en el que te viene Un el lío? esquema, ¿no? De cada fórmula a dónde va el anunciado. Por ejemplo, vamos a verlo aquí, para yo entender también dónde te está liando. Vamos a ver aquí, para que yo, o sea, bueno, ¿qué es lo que lees y qué es lo que harías? Y así yo veo dónde está la confusión. Vale, yo aquí he hecho buscar la corrección total, Vale, ¿qué es cuánto? menos 4,5. Menos 4,5. Vamos a aprovechar, o sea, esto que expliqué es lo que tú me dices que hay de corrección total. Sí, creo que es. Vale, entonces aprovechemos los que estamos. ¿Diréis que es correcto lo que está considerando Beatriz? no, yo he tenido también problemas, pero bueno, al final ha sido buscarle la suma o la resta, que es con lo que yo tengo ahí. Pero en cualquier caso, la pregunta ahora vamos poco a poco. Alberto, ¿tú dirías que la corrección total es esta? No, ¿Cuál dirías tú? yo diría que es... Nos menos 0,5 más 5. Muy bien, Beatriz, y eso queda Ah, vale, claro, es más. más. Es sumarle, ¿no? Claro, y entonces, ¿eso qué hará? Que a las dos demoras tienes que sumarles más 4,5. Claro, he sumado más, he hecho demora 2,37 más menos 4. Claro, y ahí ya se te va todo Claro. ya se te va todo a la leche. Pero no es un problema de fórmula propiamente, Beatriz, sino de despiste de signo, porque ahora lo has hecho Sí. bien con la calculadora. Sí, claro, luego he hecho 172 más menos 1,5 y luego he buscado el... No, claro, ahí ya se te va todo. Claro, y no me salía, Bueno, la longitud más que 17,5. Sí, pero bueno, ahí hay una casualidad de posición en horizontal que se mantiene. Pero Luego no, 36,002. Ahí es donde Ahí es ya... donde he errado. Vale. Dime, Alberto. no es que yo tuve el otro día un lapsus, así que me quedé un poco bastante en blanco, pero sumándole los grados a Hagamos, por ejemplo, puntacides. sí, 237 Demora de aguja 237, con lo cual la demora verdadera es 242, ¿no? 241,5. ¿Por qué? Porque la corrección total es más 4,5. Vale, por eso me sale la discrepancia a mí, porque no he hecho la corrección total, al final. Has metido solo el desvío. Sí. Vale. Es que tengo divago ahí con la... En cualquier caso, Alberto, un medio grado no tendría que desviarse mucho, ¿eh? No, sí, la discrepancia dentro de... Entras dentro de margen, entonces, bueno, Sí. bueno, vale. Entonces aquí ya sería la demora opuesta, creo que haríamos el restar los 180. La demora puesta, ahora sí.
O sea que en tu caso tendrías 162. No, 62. Bueno, pero aquí... Bueno, ¿Qué tenías como demora apuesta tú? Bueno, aquí te está preguntando cuál es tu situación al final. Sí, pero para poder encontrarla tienes que encontrar la demora apuesta de No. Cides. No le he buscado la demora apuesta. Vale, entonces cuidado porque ahí puedes tener un error ya también gráfico. Entonces quiere decir que has pinchado 241 o 42 y has dibujado para el otro lado. Ya. Y eso no es lo aconsejado porque empiezas a tener más error gráfico. Claro, por eso te digo que tengo problemas así un poco para Vale, lo ideal es recordar que los pasos Estoy son... confundiendo cosas. Cuando a mí me dan la demora de aguja, encuentro la verdadera, encuentro la opuesta y entonces la dibujo. Aquí es donde le meto la corrección total y aquí es donde le meto el más menos 180. Y para mirar la apuesta, sí. Vale. Sí, pero no. Ahí, perdón, un segundo. Bueno. Un segundo. ¿Qué es lo que no te cuadra, Alberto? No, que se me están mezclando muchas cosas en la cabeza ya. Vale, fíjate que para ir simplificando, cuando viene la demora de aguja, la historieta siempre es esta. O sea, para no mezclar con otras cosas. ¿Tengo una demora de aguja? Pues encontraré la verdadera, encontraré la apuesta y la dibujaré. ¿Y esto cómo lo hago? De la demora de aguja con la corrección total encuentro la verdadera y con el sumar 180 o restar encuentro la apuesta. Siempre es la misma estructura. Casi podría ser casi una frase a recordar, ¿no? De decir, bueno, voy a memorizarlo. Demora de aguja, corrección total, demora verdadera. Y entonces más menos 180 y entonces la dibujo. Y eso, si te lo repites varias veces, va a ser el camino que vas a tener que seguir siempre. Bueno. Pero es que me puse, por ejemplo, a ver el ejercicio número 5 y es que no sabía ni por dónde cogerlo, ¿sabes? De esta misma, mismo 13. Sí. Vale, pues vamos a echarle un ojo, ya un segundo, y así sirve para ver si lo que estamos diciendo, llevado a cabo en cómo funcionaría. Dame un segundo. Aquí lo tenemos. Entonces, aquí, a la que aparece la demora de aguja, ya dices, a ver, tengo que hacer la historieta. Tengo Cabo Trafalgar. Demora de aguja, 70. ¿Qué hago cada vez que tengo una demora de aguja? Siempre va a ser lo mismo. De una demora de aguja, tengo que encontrar la verdadera. ¿Cómo? Con la corrección total. Y aquí es donde digo, espérate, ¿cuál es la corrección total? Y ahora te la pregunto, ¿cuál es la corrección total en este ejercicio? 3,5 ¿Más o menos? más. Más, dice Beatriz, Alberto, ¿qué dirías? A ver. Es que no lo sé, que estoy clavado ahí, es que no sé verlo. Mira que me he sacado los ejercicios bien, pero ahora... Vale, la corrección total, recordémoslo, era la declinación magnética y el desvío. Aquí tienes el desvío, pero ¿qué pasa con la declinación magnética? Es lo que dijimos en la última clase que tienes que recordar el menos 0,5. Y entonces decir el más 3,5 que nos decía Beatriz. Ahora que tengo esta corrección total, ahora ya puedo decir que la demora verdadera es 73,5. ¿Y qué pasa cuando tengo una demora verdadera? Siempre va a pasar lo mismo, que tengo que encontrar la opuesta. Y la opuesta es sumarle los 100, en este caso sumarle los 180 grados, que serían 253,5. Y esto es lo que dibujaríamos en la carta, desde Cabo Trafalgar. Y la misma historieta haríamos con Cabo Roche y su número. O sea, aquí hay como dos partes. La corrección total con la demora de aguja, vale. Hay como dos partes. Primera, tener claro que necesitamos una corrección total, que de que la hemos sacado de recordar que la corrección total era declinación magnética más desvío. ¿Qué pasa aquí? Que solo me dan el desvío. Hay que acordarse de que hay una declinación magnética de menos 0,5. Que sería un mal menor si no te acordaras de esto. Porque la discrepancia es poca, ¿no? La que te va a dar, pero... Sería medio grado. Lo que sí hay que recordar es este camino. Bueno, a ver. Y para Cabo Roche sería 3/4 de lo mismo. Cogería Cabo Roche y diría, a ver, demora de aguja de Cabo Roche, 15.
Y en C la paso a verdadera. ¿Cómo? Le casco los 3,5. Serían 18,5. 18,5. Y otra vez le casco ahora el más menos 180, vuelve a ser más 180 y sería 198,5. Y esto es lo que dibujo desde Cabo Roche. Y Xavi, y yo también busqué el rumbo verdadero, no cal, ¿no? En este caso, buscarlo no hace daño, pero no te sirve después para nada. Porque lo hice y luego digo, ¿dónde lo pongo Claro, ahora? sí que será la semana que viene que veremos que en algún caso sí que lo tendrás que utilizar. En este caso, bueno, no ha pasado nada. Calcularlo no te ha hecho daño tampoco. Como mucho genera un poco de confusión, pero bueno, la posición la tendrías que llegar igualmente al dibujar las demoras. Es longitud 006. Espera, que esto no me acuerdo de memoria. Espera. En cualquier caso, empieza dándome la latitud. 36 grados, ¿Vale? 9,4 norte. No estaría bien. ¿No? No. Y la pregunta es, ¿estos números que hemos escrito y visto aquí, te coincidían en tus números, el 253,5 y el 198,5? Sí, eso lo tengo todo bien, las fórmulas. Pues tienes que haber dibujado algo mal, o leído mal en la posición, porque si no tienes esto bien, la posición que me estabas dando o está bien dibujada y mal leída la latitud, o alguna de las dos demoras has dibujado mal. Pero tiene que ser un tema de dibujo ya. ¿Y la otra 006,118? A ver, un segundo, que así veremos si es de posición o de despiste. Me has dicho... vale, pues seguro que tienes el punto bien en la carta y has leído mal la latitud. Vuelve a mírate la latitud. Ya verás que no te da lo que me has dicho, pero lo tienes que tener bien el punto en la carta. No es la carta, esta es otra. Porque una vez, a ver si es que no lo he hecho bien. No, pero espérate. Si la longitud que me has dado es la que me has dado, todo me indica que el punto lo tienes bien y que has leído mal la latitud. Simplemente que has leído mal la latitud. Por eso no te ahora ofusques con si has hecho bien o no, porque es que solamente lo has hecho todo bien, sino que has leído mal la latitud, solo. Y que tienes el punto bien en la carta, no te ofusques con otras cosas, que es lo que te está liando ahora, y te da la sensación de que no controlas. No, que has sido un despiste, seguro. O sea, no son 36,9,4. Correcto, pero todo me indica que tienes el punto bien dibujado en la carta. Vale, es que esta carta no es la que he hecho el ejercicio. Vale, pues ponte una notita de decir, repasar latitud, pero no te ofusques en que pueda ser que no estés entendiendo algo o has hecho algo mal del proceso, porque si no, la longitud no la tendrías clavada, que la tienes clavada la longitud. No, a ver si la lía ahora, luego haces todo el problema y la lías ahí. Por eso, que esto pasa muchas veces, bajamos la guardia en lo que aparentemente ya es algo asumido y es básico, y ahí el cerebro no es consciente además, se relaja. Y puede ser que simplemente cuando lo veas digas, coño, pero si lo tenía bien. Sí, no sé por qué fallo en estas cosas. Pero que es normal por lo que te digo, porque es por lo mismo que hace que te equivoques en 2 más 2, 5, o 3 más 1 y digas 7, o en lo que te ha pasado antes con el signo, que algo tan simple lo has hecho en una calculadora y entonces ya te ha salido bien, y en cambio te ha destrozado un problema. Es decir, pero que eso es normal que pase y es bueno que esté pasando eso y no otro problema. El concepto lo tienes claro, la estructura de cálculo la tienes clara y te estás equivocando en el normal y habitual despiste. Luego quería también preguntarte que también tuve un problema con la enfilación, el número 1 de la navegación 14. Espérate un segundo que me lo pongo a la vista y así veo. Vale, un segundo que así. En la pizarra. Vale, aquí mezcla una enfilación con una isobática. Sí, exacto, lo de los 50 metros. Claro, yo me pensaba que la enfilación era como recto. Entonces puse Cabo Roche y Cabo Trafalgar, las líneas rectas, y donde se juntaban en la línea de 50 era esa respuesta. Sí, y así es. No, pero Cabo Roche, es para abajo. Espera. Lo que vamos a hacer es, voy a ponerte la carta y así sirve para
sea, ahora ya no veo el texto, o sea, la enfilación de que espera, ¿dice de enfilación o oposición? ¿Cuál será nuestra situación si observamos la enfilación de los faros Cabo Roche y Cabo Trafalgar? Vale, pues espera. Vale, ya está. Ahora sé la confusión que te está generando, que te lo genera. Ahora te pido que miras al lápiz por un segundo. Vale, Cabo Roche, Cabo Trafalgar. La pregunta es, vale. ¿estás en la zona 1 o en la zona 2? No, luego ya lo hice bien. No, pero ahora quiero, oyendo la palabra enfilación, ya me tendrías que saber decir si puede ser que estés en la zona 1, en la 2 o en cualquiera de las dos. Yo había dibujado otra cosa, ¿sabes? Pero dibujar otra cosa te pide dibujar la línea que une los puntos. Vale, pero yo me pensaba que eran los que unían, o sea, Aquí de aquí. No, que era recto. El Cabo Roche era oeste y el Cabo Trafalgar. Vale, pues aquí sí hay un tema de concepto. La palabra enfilación o oposición pide unir los puntos. Vale. Sí, yo unía los puntos, pero en forma como un triángulo. Entonces no los unes. Es una línea recta lo que tienes que unir. Siempre. Vale. Si me dicen la oposición, por ejemplo, entre Punta Gracia y Punta Paloma, si me hablaran de la oposición, entonces los uno y estaría en algún lugar del medio. Si me dicen enfilación de los puntos, los uno a largo, porque estoy en algún lugar de la línea esta. No en medio. Aquí sería oposición y aquí sería enfilación. Pero siempre es, fíjate que siempre es unir. Que siempre es unir, vale. Claro, porque con estas pequeñas cosas, pues ya la liga en el... Aquí ya no es de despista, aquí es aclarar eso, palabra enfilación y oposición, unir puntos, sin historias raras de triángulos ni nada. Oposición es entre medio de los dos. Correcto. Puntos. Y la enfilación es una línea recta que pasa entre uno y otro. Que y se alarga. Vale, es que claro, si no aprendo esto, pues vale. Vale, es que son muchas cosas, ¿eh? Sí, son pocas. Era miedo el examen, a ver. Vale, yo creo que lo demás lo sigo haciendo bien. No sé si los compañeros, si quieren preguntar. Sí, yo quería preguntar, ya que estamos aquí en esta página, el 3. Es el único que no... Segundo, que lo ponemos en la pizarra. De la gana. Sí. Vale, un segundo. Ahora estamos haciendo el 1, el 3. Es el único que no me ha salido. Vale. No encontré. Porque hay que buscar también la corrección total. ¿Del 3? Sí. Sí, eso lo tengo. ¿Qué pasa, no? Claro, igual. A ver. ¿No? Menos 0.5 más menos 3.5, ¿no? Menos 4, corrección total. Lo pongo en la pizarra un segundo, así os puedo seguir. La demora de aguja te queda en 43,5. ¿No en el 3? La demora de aguja... Primero, corrección total que tendremos que utilizar. Pregunto, Pues menos 4. Menos 4, perfecto. Con lo cual, tenemos una de Cabo Trafalgar, una demora verdadera de 40. ¡Hostia, es verdadera! Pues aquí no hay ninguna corrección a meterle. Porque es verdadera. Con lo cual, a la demora verdadera de 40, simplemente le sumo los 180 y ya tengo la demora opuesta. Aquí no hay que meterle corrección. Esta corrección aquí, de inicio, no me sirve para nada. Porque no tengo que corregir la demora verdadera. La historieta empieza en demora verdadera. Tengo que dibujar desde Cabo Trafalgar esta demora opuesta y entonces buscar dónde tengo la isobática de los 30 metros. Y entonces dice, ¿qué distancia hemos navegado si de esta posición vamos a parar a esta otra? Entonces hay que buscar esta posición y medir la distancia de separación. Yo De Cabo Trafalgar voy a poner unos 20. Correcto. ¿Qué decías, Beatriz?
y yo hice DV de mora verdadera 0,40 y le hice la fórmula de corrección. Vale, aquí para un segundo. Vale, para un segundo. Ahora no te preocupes que te hayas acercado al perdón, resultado. Nos vemos. Venga, Me estoy liando más que hablamos la semana que viene. hasta lunes, Alberto. Adiós. Hasta lunes. Pero Cuidado, Beatriz, que la proximidad del resultado no te confunda. Ese error, no miremos a ver si te has acercado al resultado, porque no te podrías haberte alejado. Una demora verdadera es verdadera, no hay que corregirla. No hay que hacer corrección. Pero bueno, a mí el resultado me dio 17 Digo que te he empezado diciendo, olvídate del resultado. En Vale. este caso puedes haberte acercado, pero es casual. Es casual, vale. O sea que la he liado. Correcto. Si es verdadera, no hay que corregirla. No hay que corregir. Pero, claro, yo creo que es que estoy en las mismas, porque hago la demora de... O sea, yo, el punto que me cruza con la isométrica, isobática de 30 metros, lo tenía bien puesto. O sea, todo esto lo había hecho Y bien. con el 220, ¿eh? Es decir, Sí. o sea, de Pues ahí donde- espérate un segundo, que lo miramos aquí un segundo para verlo. O sea, de Trafalgar tienes que dibujar el 220, que será más o menos por así era a la vez que lo estoy haciendo. Sí, pero ahí es, claro. Los 30 metros, Es ahí donde pone banco de Trafalgar, justo debajo. vale, correcto. Y entonces, desde aquí tienes que mirar a qué distancia estás del punto de latitud y longitud que te dan. Pero eso está no muy lejos de ahí. A mí no me salen 17 millas en ningún momento. A ver, mírate la latitud y la longitud otra vez. El punto que te da es 36,2, 36,2 ¿Vale? y 6,2. Eso es más o menos ahí donde la 36,2 y brújula sí. esta que está torcida. Donde la brújula esta A que ver, está torcida un segundo. Espera. Déjame mirar una cosa que creo que te estás confundiendo con una cosa. Espera un segundo. Vuélveme a leer la latitud. 36 grados, 20 minutos. ¿Y cuánto me has dicho ahora cuando me estabas diciendo? Ah, coño, que no son 2, son 20. Vale. Ah, está arriba del todo. Y la longitud vale. también. Está en la esquinita. Ah, claro, pues ya está, por eso no me salía. Vale, ya está. Joder, que tú. Y estuve rato, Y era esto, vale, claro. Me salía al lado, otro lado. Digo, esto no me. Y sí, pero en este caso lo que hace es de despiste, no de concepto. Sí. Vale. No, lo demás, pues ya está. Lo demás hice. Acabé casi la 16, me quedan mucho la 16. Perfecto. Todo el día. Lo demás todo bien. Muy bien. Vale. Muy bien. Pues. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. El Exacto. domingo o el lunes. Muy bien. Está bien. Vale. Venga, Leo. Chao. Está bien. Hasta luego. Dime, Beatriz. Xavi, navegación 15, el 1. Madre mía, te voy a dar la brasa yo hacia No. hasta que vaya al examen. No, si de eso se trata. Pero un momento, navegación 15, Y también ya me queda lo demás, que uno con esto. Es el definitivo. 1. Vale. Una página 2 horas, David de reloj. Bueno, pues es normal, pero la primera vez es normal. Después poco a poco irás bajando tiempos, también es normal. Vale, dime, ya lo tengo a la vista. En Dime. total tendremos, si estando en la enfilación de los faros Trafalgar vale, mira, esto claro, es la enfilación, otra vez volvemos. Obtenemos la demora del faro de 3,31. Claro, aquí hay que dibujar la inflación, pero claro, hay que dibujarla bien, que a saber lo que has dibujado antes. Sí, exacto. Claro, yo había puesto demora verdadera 331, he hecho la fórmula menos la corrección 330,5 y luego No. Ya me li- No, te has liado. Porque aquí lo que hay que hacer es, nos están diciendo que estamos en la enfilación Cabo Trafalgar y Cabo Roche. Entonces, espérate un segundo, mismo que antes, ¿no? El que hemos hecho antes. te lo muestro. Sí, lo que pasa es que lo que hay que hacer ahora es lo que cambia de las correcciones aplicadas. Es decir, Cabo Roche, Cabo Trafalgar, ¿verdad? Dice la enfilación. Cabo Roche, sí. Vale, entonces, se trata de dibujar esta enfilación ¿Vale? y poner el transportador para mirar qué número te coincide aquí.
¿Y dónde lo pones el transportador? Donde quieras, porque el número, eso es lo que hicimos en clase. Mientras pongas el centro encima de la enfilación en algún lugar y bien centradito, el número que te saldrá siempre sería el mismo. Más arriba o más abajo, como quieras. Me saldría 300... A ver, me equivoqué. 25, 26, 28, 328. A ver, míratelo bien. Pon el transportador bien centradito y la numeración bien contada. Pues sí, 323. Vale, fíjate que ahí habrías cometido un error grave. 323. Y ahora lo que te has de acordar en estos casos, siempre va a ser lo mismo, es que lo que tiene que pasar aquí, espérate un segundo que lo pongo en la pizarra, es que te acuerdes de que corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja. La demora verdadera es el 323 que has encontrado en la carta y la demora de aguja el 331 que te da el texto. Y al hacer esto, ¿qué te sale? Claro, se resta. Muy bien. Lo hago con la calculadora. Menos, Sí, sí, menos 8. perfecto. Y ya entras en margen, ¿no? Porque Sí, pones... perfecto, perfecto. Si luego, cuando lo haces, dices, o sea, pues qué fácil, ¿no? Bueno, a ver, fácil cuando se sabe hacer, está claro, pero al principio la primera vez. Pero bueno, ahora que ves este esquema, en este caso, que te piden la corrección total, tiene que venir a la cabeza esta fórmula. Z de corrección total es igual a dv menos da. No, si la fórmula aparte la pone arriba, pone nota. Claro, Corrección lo que pasa es que eso no lo vas a tener en otro ejercicio. Claro, ahora es para aprender, es la primera vez que hacemos un ejercicio como este. Claro, lo que no me salía como... Vale, Pero bueno, lógico porque la enfilación no la estabas dibujando bien. claro, no, me lo estaba inventando. Claro, la enfilación es unir, eso es muy importante, es unir los dos puntos. Vale. Claro, es que si no, ves, me quedo ahí atascada y no tiro haciendo los ejercicios. Vale. Vale, pues yo creo que ya estoy. Muy bien. No sé si los compis quieren... Y